exponer la palabra de Dios. Cuando el pastor me dijo los otros días de venir, nosotros enseguida decimos que sí, que creemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nadie puede oír el mensaje si no escucha lo que está escrito en la Biblia. Podemos cantar, podemos orar, pero lo que importa es lo que está escrito en la Biblia. Y en este mes en particular, estamos en el mes de octubre. Estamos en el mes de octubre. ¿Qué pasa en el mes de octubre? Hay una celebración muy importante de la iglesia en el mes de octubre. El día de la Reforma. 31 de octubre de 1517. Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias, que era una costumbre que había adquirido la Iglesia de Roma para juntar dinero. Muy parecido a lo que hacen algunas iglesias modernas también, ¿no? Inventan cosas para que la gente... Hay lugares en donde te venden el aceite de Jerusalén, el agua del río Jordán, la sal pisada por Jesús, los clavos de Jesús, la astilla de madera de la cruz de Jesús. Sigue existiendo eso hoy en día. O sea, no cambió nada. No cambió nada. Pero como nosotros creemos en el majestuoso Rey, nos sujetamos a algunos principios que hicieron que aquel movimiento que se llamó la Reforma llegara hasta nuestros días. Ustedes saben, hay un problema en la iglesia evangélica. Yo me encuentro hace más de 45 años que estoy en el púlpito y he conocido muchas denominaciones, iglesias que se llaman evangélicas, que se llaman cristianas. Hay una cosa que a mí me agrada mucho de este lugar. No sé si será la costumbre o porque vinimos nosotros. Nuestros niños se quedan con papá y mamá en la reunión y escuchan la palabra, por más que el pastor predica una hora. El pastor predica una hora y Biblia, y los chicos se quedan ahí. Creemos que los niños tienen que estar junto a mamá y papá aprendiendo la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Como les decía, ¿no? Hay algunas cosas que me llaman la atención de la iglesia de hoy en día, porque he discutido con muchos pastores. Cuando hablamos de la Reforma, pastores cristianos evangélicos que me dicen, nosotros no tenemos nada que ver con la Reforma. Es tremendo, pero es así. Ya estamos en el orden. No tenemos nada que ver con la Reforma, porque la Reforma, y tienen razón, fue un movimiento que encaró un monje católico en la edad moderna, en el inicio de la edad moderna. ¿Ustedes saben cuál es el hito que indica el inicio de la edad moderna? A ver. La Revolución Francesa. La imprenta. Cuando Gutenberg, un alemán, inventa la imprenta, que se llama imprenta de tipo móvil. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno quería hacer un libro, tenía que imprimir toda la página de un libro en una piedra, litografía, y esa piedra se pasaba tinta y se pasaba hoja por hoja. A medida que se iba gastando, cada copia que se hacía después iba siendo peor que la primera. Y si era de madera, peor. Entonces, ¿qué inventó Gutenberg? Gutenberg inventó que cada letra se ponía por separado. Entonces se rompía una A, cambiaba por otra A. No tenía que tirar todo, ¿no? Esto produjo el boom que inició la edad moderna. Y de hecho, el primer libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia. Entonces la Biblia, de un día para el otro, podríamos decir, comenzó a circular ampliamente en la sociedad y la gente podía leer la Biblia. Claro, había un problema. La Biblia estaba escrita en latín y no todos conocían el latín.
Pero el monje Lutero, muy vivo por cierto, ni se les ocurra pensar que el Espíritu Santo de Dios lo tomó y le hizo hacer esto. No. Fue una casualidad absoluta. Tradujo la Biblia al alemán. Y eso eso llevó consigo la idea de que había que matarlo, había que encontrarlo y matarlo, porque estaba prohibido por la Iglesia de Roma leer la Biblia y mucho más prohibido, leerla en un idioma que no fuera el latín. Porque el latín era la lengua sacra. O sea, como si el Señor Jesús hubiera hablado en latín, o como si los apóstoles, o Pedro, o Pablo, hubieran escrito en latín. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito absolutamente todo, completo, en la lengua griega, que era la lengua que dominaba la Palestina de aquel entonces, por poner un nombre a la Palestina. Hablando de la Palestina, qué lío que hay en Palestina. Y algunos dirían, tenemos que estar cuidados, ¿no? Y el Señor dijo, cuando ustedes escuchen de ruidos y problemas de guerra, ¿qué dijo? ¿Preocúpense mucho por Israel? No se preocupen, dijo. Y nosotros nos preocupamos. Y hay pastores que se rasgan las vestiduras, ponen las banderas, banderas del Estado de Israel, Dios me libre. Como si Dios tuviera bandera, ¿no? Nosotros usamos banderas en nuestra iglesia, Adela. Tenemos una bandera que es un paño blanco con un rincón azul y una cruz roja en el medio y todo el borde dorado. Se llama la bandera cristiana. Si ustedes la googlean van a encontrar que hay una bandera cristiana que alguna vez a un evangélico se le ocurrió hacer. Pero nosotros no adoramos la bandera. La bandera es un símbolo de lo que creemos. El blanco es la pureza de Dios, el dorado del borde, tiene todo un festón la bandera dorado, que es la gloria de Dios. El azul es la justicia y el rojo la sangre de Cristo, en una cruz similar a, o sea, la cruz que tiene el vertical más largo que el horizontal. Digo, tenemos bandera, pero no adoramos la bandera, a eso me refiero. Hay algunos que tienen la bandera como que no podés tener si no tenés la bandera, ¿no? Lo único que nosotros decimos que no puede faltar en la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Y la primera cosa que dejó establecida la reforma fue volver a solo escritura. Solo escritura, o solo la escritura, que en castellano, nos está diciendo a nosotros que, de acuerdo a la Biblia, solamente tenemos que tener la Biblia como fuente de toda doctrina, de toda enseñanza y de toda práctica. Entonces, una iglesia que se caracteriza por sola escritura va a hacer solamente aquello que la Biblia dice que hay que hacer y no hará nada que la Biblia no diga que hay que hacer. Amén. Uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, quiero ser rápido con esto porque el mensaje es otro, pero estamos en la reforma y no quiero perder esta oportunidad. Una de las cosas graves que tenemos nosotros es que la iglesia en los 1900 y pico años que tiene, porque recuerden que la iglesia comenzó en el año 33 de la época de Cristo, la iglesia que conocemos nosotros, ¿no? Porque la iglesia original, ¿sabe cuándo empezó? ¿Alguien sabe cuándo empezó? Empezó en Génesis capítulo 3. Allí está anunciada la iglesia. Cuando el Padre le dice a Adán, por cuanto tú pecaste, ahora todo el pecado de la humanidad va a ser culpa tuya, tu responsabilidad. Pero yo daré un Salvador. Y le dice a la mujer, de la mujer nacerá, la simiente, una semilla que va a ser la que va a salvar.
Ahí está el comienzo de la iglesia. O sea, todo el Israel del Antiguo Testamento y todo lo que conocemos nosotros como iglesia en el Nuevo Testamento es una sola iglesia. No son dos iglesias, no son dos pueblos, es un pueblo solo. El mismo pueblo. Por eso no hay que hacer diferencia entre judíos y cristianos. Porque el único judío verdadero es aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Si no cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, discúlpeme, pero usted no es ni cristiano ni judío. Porque el Señor Jesús dijo, ahí veo un verdadero judío. Nicodemo era judío. Y Jesús a Nicodemo le dijo, ¿sabes qué tiene que hacer, Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un judío cumplidor de la ley. Era un rabino. Pero le dijo, tenés que nacer de nuevo. Porque solo por el nuevo nacimiento se es parte del pueblo de Dios. Jeremías 31:33. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré con la casa de Israel. Yo pondré mi ley en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Pero solo escritura. Y uno de los graves problemas que tenemos, porque tenemos varios graves problemas. Estamos en el siglo XXI y la iglesia ha sido invadida por una enorme cantidad de problemas que vienen de todos estos siglos de vida de la iglesia. En el año 330 comenzó la herejía romana, que dijo, solamente la iglesia verdadera es la iglesia que sostiene el imperio romano. Y todo aquel cristiano que no creyera que la iglesia verdadera era la iglesia de Roma, gracias hermano, todo aquel cristiano que no creyera que la iglesia verdadera era la iglesia de Roma, iba como comida a los leones o a prender las calles para iluminar las calles a la noche. Porque los cristianos verdaderos siempre fueron perseguidos. La gran tribulación no es algo futuro, la gran tribulación está desde el día que el Señor Jesucristo subió al cielo. Y Él dijo, en el mundo sufriréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero por eso digo, hay muchas cosas que han ido apareciendo en el tiempo a lo largo de la historia. Y como nosotros somos solo escritura, decimos, ¿qué dice la Biblia al respecto? No me vengas con historias, con cuentos humanos. El Señor Jesús a los maestros de la ley les dijo, ustedes cambiaron la ley de Dios por costumbres de hombres. Las doctrinas de los hombres nos acompañan desde siempre. ¿Y saben quién es el inventor de la doctrina de los hombres? No los hombres. Fue Satanás mismo. Satanás le dijo a Eva, así que Dios dice que si comes de esa fruta te vas a morir. Mira vos. Pero ¿sabes una cosa? No te vas a morir. Lo que va a pasar es que vos vas a ser igual que Dios, y eso es lo que Dios no quiere. Y Eva, perdón hermana, pero el problema de las mujeres. Yo tengo una en mi casa. Eva dijo, a ver, wow, qué rica que es. Y se miró y dijo, sigo viva, no morí. Ceguera espiritual instantánea. No se dio cuenta que había muerto. Pero fue Adán. Y el responsable es Adán, no Eva. Y Adán, que fue el único que había escuchado a Dios, porque Eva no escuchó al Señor. El mensaje no se lo dio Dios a Eva, se lo dio a Adán. Y le dijo, si comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Eva vino, me imagino a Eva caminando sensual, toda desnudita ella. No había ropa todavía, no existía. Y le dice, no sabes qué rico que es. El Dios tuyo nos mintió. Yo comí, mirad cómo estoy. Y Adán le hizo caso a la mujer.
y comió. Y se tocó. Y dijo, sigo vivo. Pero de repente dijo, estoy desnudo. Conocimiento del bien y del mal. La mentira original la creó el padre de la mentira. Y hoy en día todas las falsas doctrinas que vienen entrando en la iglesia, cada tanto se repiten y vienen sobre nosotros. Y como perdimos el principio de solo escritura, la aceptamos. Porque la mayoría está de acuerdo. Y todos hacen así. Y todos hacen así. ¿Y qué problema? Pero si nosotros, miren, a tal punto nuestra iglesia es solo escritura, que cada himno que está en el himnario bautista, somos bautistas, pero cada himno que está en el himnario bautista, nosotros lo analizamos palabra por palabra. Porque hay un principio latino que dice traduttore traditore. ¿Qué quiere decir? Que el traductor es un traidor. Porque el traductor no solo traduce, sino que traduce con su propio corazón. Entonces, miren, hay un himno que nosotros cantamos, no está en el himnario bautista, pero es un himno muy conocido, ¿no? El himno se llama Me ha tocado, no sé si alguno lo conoce. Pero el himno en inglés dice una cosa y la traducción que vino acá hace unos 40 años más o menos dice otra cosa totalmente distinta, nada que ver de lo que escribió el autor. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? El himno es hermoso. ¿Qué hicimos nosotros? Lo leímos en inglés, hicimos la traducción, lo metimos en la métrica musical para que se pueda cantar, y en vez de decir salva, sana y viene otra vez, como dice la versión argentina nuestra, decimos lo que dice la versión en inglés. Él me hizo nacer de nuevo. Que eso es lo que dice. O sea, ¿por qué le cantamos a Dios y le agradecemos a Dios? ¿Por qué el autor le canta a Dios? Porque nacimos de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. La palabra de Dios dice que sin nuevo nacimiento no hay posibilidad de ir al reino de Dios. La salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe, y no de nosotros, no sea cosa que nos envanezcamos. Pero cuando nosotros decimos, y vuelvo a usar el nombre de la iglesia, majestuoso Rey, estamos hablando de un Dios soberano. El Dios soberano. El Dios que promete y cumple. El Dios que dice es así y así es. El que es amor, sí, pero es justicia. El que hoy hablaba el pastor Héctor de acá, se sentó ahí y hablaba de la palabra es ahí se me fue. La perseverancia, gracias hermano. La perseverancia. Y me dio el pie. Si sos cristiano, perseverarás. No es que vas a ser cristiano porque perseveras. Esto está dado vuelta. El que persevera hasta el fin, este es el que es salvo. Si no persevera es porque no es salvo. Si una persona viene a la iglesia 4 años, 5 años, 6 años y un día se va al mundo, roba, estafa, fornica, hermano, no es un cristiano caído. Nunca nació de nuevo. Porque dice el Señor en su palabra, perdónenme que se me fue la cita en este momento, pero dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios no peca. El Hijo de Dios no peca. Primera de Juan 3:9. Otra característica que tiene nuestra iglesia y que el hermano Pedro nos dijo: cualquiera de nuestros varones mayores puede tomar el púlpito y predicar. El pastor no tiene problema. Yo me puedo morir mañana, hermano. Me puedo morir mañana y yo sé que la iglesia sigue adelante, porque está Javier, está Pedro, está Diego, ahí lo tengo a los demás, Franco y a Nicanor.
estos hermanos que están aquí, predican. ¿Saben por qué? Quizá Raúl se acuerda, porque en una oportunidad que me tocó dirigir la reunión pastoral, o sea, que se hizo en otra iglesia, pero estaba a cargo nuestro, me tocó predicar. Y yo le dije a los pastores, el Señor no nos llama a seguir siendo pastores de ovejas, tenemos que ser pastores de pastores. Los hermanos no tienen que ser ovejas toda la vida, tienen que ser pastores. Si no, ¿para qué enseñamos? Los pastores son los que conducen la iglesia, presbítero, anciano. ¿Sabe qué quiere decir presbítero? Anciano, viejo. ¿No? Nosotros los pastores ya estamos presbíteros, ¿no? Pero también somos episcopos, que quiere decir sobrevedor, el que observa por arriba. De ahí viene que se le dice pastor también. Pastor, obispo, es lo mismo, es el mismo cargo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cuidar a la ovejita y decirle: ovejita linda, qué linda que sos, vení el mes que viene que te trasquilo, te saco toda la lana y la vendo yo y vos te largo ahí solito. No, trasquilá. Bueno, lamentablemente hay falsos pastores que trasquilan ovejas. Nosotros decimos: la oveja se tiene que convertir en pastor. Punto y aparte, ¿no? Y entonces cuando las ovejas son pastores, qué responsabilidad para el pastor, porque el pastor cuando habla, le cuento otra de nosotros. Estoy contando muchos secretos yo esta noche. Si el pastor llega a cometer un error, y dice algo que no está en la escritura, cualquiera de los hermanos levanta la mano y dice: perdón, pastor, pero lo que dijiste ahí, cuando dijiste esto y esto y esto, no es eso. En medio de la congregación. Y alguien diría: ¿cómo, pastor, vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a...? Yo me tengo que poner esas medidas. Porque si ellos pueden haber entendido mal. Pueden, ¿no? Pueden haber entendido mal. Entonces yo tengo oportunidad de explicar: no, lo que dije es así, así, así. Pero también puedo haberme equivocado. Y ellos me corrigen. Porque en amor la iglesia se corrige. La iglesia se corrige. Para eso está la palabra de Dios. Solo escritura. Y vamos a ir al tema que nos toca hoy. Nosotros tenemos la forma de predicar que se llama la predicación expositiva. Vamos predicando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, durante todo el año y el tiempo de nuestra vida. No. Ahora le voy a pedir a los hermanos que reciten de memoria el Salmo 119. No. Hoy nos toca por este orden que tenemos, y me pareció buenísimo traerlo y compartirlo con ustedes. Estamos en Romanos 14, estamos ya en el capítulo 14 de Romanos. O sea, ya hemos predicado todos Romanos hasta el capítulo 13 completo, estamos en el capítulo 14, y el domingo pasado terminamos en el versículo 16. Así que hoy vamos a comenzar este tiempo que nos queda, y voy a tratar de cumplir con los 15 minutos que me quedan, del versículo 14 en adelante. No le digo hasta dónde, porque si no termino hoy con el capítulo 14, el domingo que viene no, porque es el Día de la Madre, el otro domingo voy a seguir con el tema. Esa es nuestra costumbre. Así que, hermanos, ustedes ahora van a ser partícipes de cómo nosotros predicamos la palabra del Señor. Versículo 16 termina diciendo Pablo, hasta ahí llegamos: no sea pues vituperado vuestro bien. Pablo viene hablando acá, y esto sí se lo voy a aclarar porque ustedes no estuvieron el domingo pasado en la iglesia, entonces no saben qué vimos. Pero está hablando de cómo tratar con los
hermanos débiles. Hermanos débiles. Vimos con el contexto, leyendo, como digo, versículo por versículo, que Pablo que jamás que jamás fundó una iglesia. Pablo no fundó una iglesia en Roma, porque estamos hablando de Roma. Pablo fundó muchas iglesias, pero nunca fundó una iglesia en Roma. Cuando Pablo llega a Roma, ¿se acuerdan que Pablo llega preso a Roma? Porque Pablo dice, a Pablo lo castigaron, le dieron latigazos y Pablo era ciudadano romano. Después que lo castigaron, después que pasó toda la vergüenza, Pablo le dice al jefe romano, le dice, ¿sabes una cosa? Vos acabas de pegar latigazos a un ciudadano romano. El hombre se agarró la cabeza, estaba prohibido pegarle a un ciudadano romano. Al judío le podían pegar, a cualquier otro le podían dar una paliza, pero al ciudadano romano no. Entonces dice, bueno, veamos cómo lo arreglamos. ¿Vieron? Como siempre las autoridades tratan de arreglar. A ver cómo arreglamos, Pablo. Dice, no, yo quiero hablar con el emperador. Porque era derecho del ciudadano afectado pedir una entrevista con el emperador. Y así lo llevaron a Pablo a Roma. En el medio del camino a Roma quisieron matarlo los judíos, quisieron pararlo, pero Dios quería que Pablo fuera a Roma. Pero cuando Pablo llegó a Roma, se encontró con que en Roma había una iglesia cristiana. ¿Saben una cosa? No hay prueba histórica de que Pedro haya estado en Roma. Sin embargo, hay hasta evangélicos que dicen, cuando Pedro estuvo en Roma, la tumba de Pedro, todo eso es mentira, todo eso son inventos. Es más, la estatua que está en Vaticano, que tiene los dedos de los pies gastados de tantos besos que le dieron en todos estos siglos, esa es la estatua del dios Júpiter, el mismo Zeus de los griegos. Y era tan bella la estatua que los romanos dijeron, no la vamos a romper. Y los pastores que se asociaron con el Imperio Romano dijeron, está bien, llamémosla a Pedro. Y ahí está la estatua de Pedro, que no es Pedro. Pero no me quiero ir porque me da para contar muchas cosas. Pero la cuestión es que cuando Pablo llega a Roma, había iglesia. ¿Saben de dónde viene la iglesia? Se lo cuento rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Dice, y había allí gente de un montón de nacionalidades y un montón de lenguas. Y todos ellos escucharon el mensaje del Evangelio en la lengua de su lugar de nacimiento. El romano que estaba ahí escuchó en latín el mensaje. Y cuando se volvió a Roma, no tuvo más remedio que predicar el Evangelio, porque el que nace de nuevo no puede parar de predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos hace cristianos, nueva criatura, nosotros no tenemos otra cosa más que hacer que contar la experiencia y leer la palabra. Solo escritura. Y buscar en la palabra. Miren, hay un hambre. Yo noto el hambre que hay en las personas cuando se convierten al Señor. Hambre por la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús le preguntaron cómo hago, y el Señor, para distinguirlo, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conozco que una persona realmente ha sido salvada por Dios? Porque tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti. Quieren más de Dios, y profundizar en el conocimiento de Dios. Otra cosa que dicen, llenás la cabeza de conocimiento pero no tenés experiencia. No es así. Toda la experiencia tiene que estar acorde con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, pasó esto, está bien. Si la palabra de Dios no dice nada, no digamos nada. Miren, otra cosa que incluye la iglesia. Perdónenme, yo trato de ser muy claro, pero también me vienen las ideas y quiero compartirlas con ustedes.
Invento de la iglesia moderna, que no es una iglesia bíblica. Los pecados que no son pecados, pecados nuevos tenemos. Tenemos pecados. Tenemos que averiguar si el pastor se depila. Cachito de peludo. Bueno, usted sabe que el rabino hoy en día, el rabino ortodoxo hoy en día, para cortarse la barba y no tener unas barbas largas por acá, se las cortan, pero tienen todo un ritual para cortarse la barba. Hay elementos especiales para cortar la barba al rabino. ¿Sabían eso? Bueno, es así. Entonces nosotros tendríamos que tener todos especial, ¿no? El pastor Mario usa barba. Yo recuerdo cuando teníamos la radio hace muchos años, había una señora que nos llamaba y nos hablaba a través de un caño, ponía un caño en el teléfono y hablaba por el caño, entonces salía la sílaba. Decía, pastor, vos sos un pastor de verdad. Dios dice que vos sos un pastor de verdad. ¡Wow! ¿Por qué? Y porque tenés barba. ¿No? Si se depila, si se deja la barba, si toma vino, si no toma vino. ¿No? La Biblia dice que los pastores no tienen que tomar vino. No dice eso. La Biblia dice que los pastores no se tienen que emborrachar. De hecho, no sé cómo hacen ustedes, pero nosotros la cena del Señor la usamos con vino. Tomamos vino en la cena del Señor. ¿No? Nosotros tomamos vino en la cena del Señor. ¿Saben por qué tomamos vino? Porque la Biblia, sobre la Escritura, Pablo dice, se acercan a la mesa del Señor porque tienen hambre y terminan yéndose de la mesa borrachos. Si se van borrachos es porque era vino. Si era gaseosa o si no era alcohólico no pasaba nada. Yo me puedo tomar 5 litros de jugo de uva que no me voy a emborrachar. Pero la gente iba a la iglesia y salía borracha. ¿Por qué? Porque usaban vino. La palabra griega es oinos, que no es jugo de uva, es vino. Pero bueno, digo, buscamos hasta ¿vieron que la Biblia dice, cuelan el mosquito y se tragan el camello? ¿No? Y hay alguna gente que se dedica a inventar pecados. Pero bueno, otro día, si alguna vez más me invitan, eso dependerá de los pastores, a lo mejor no me invitan nunca más, pero porque vieron, me han pasado. El reino de Dios, versículo 17, no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El pastor Héctor hoy habló de la edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Porque acaba de decir, unos versículos antes, le digo enseguida dónde, porque lo dijo hace un ratito nomás, el que lo hace para la gloria de Dios y el que no lo hace para la gloria de Dios no lo hace. Entonces, tenemos gente en nuestra congregación que cuando llegó hace algunos años atrás, venía con el estigma de que le gustaba muchísimo comer morcilla, pero no comía morcilla porque el pastor de ellos le había enseñado que estaba mal comer morcilla. Y Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, de esto comen. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ahora, si a mí me llama el Pai Banda y me dice, Mario, vení a casa que vamos a comer unos pollitos asados que fueron parte del sacrificio de hoy, yo le voy a decir, no, gracias. No porque me haga mal a mí comer el pollo sacrificado a Oxalá, sino por la conciencia de él. Vos tenés que saber que yo no participo de tu culto. Pero si está de acuerdo con la palabra de Dios, y mire qué le pasó a Pedro, ¿no?
Pedro no entendía que los gentiles estaban incluidos en la iglesia. Entonces el Señor Jesús le hace bajar un lienzo lleno de animales impuros para el judío. Animales que el judío no podía comer. Y le dijo, mata y come. No, Señor, esto es todo inmundo. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo limpié. Ya no hay más rituales legales o leyes ritualistas. Se terminaron. ¿Saben cuándo se terminaron? El día que Jesucristo fue crucificado en la cruz. Con Él, allí fue crucificada toda la ley cultural de Israel. Recuerde que pasó algo tremendo esa noche. El velo del templo se rasgó en dos, pero de arriba hacia abajo. No fueron los rabinos o los sacerdotes que lo rompieron de abajo hacia arriba. Se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Cómo puede ser eso? Porque lo hizo la mano de Dios. ¿Qué estaba diciendo Dios a los sacerdotes? Se terminó el servicio del templo. Se terminó el servicio del templo. Ya no hay más templo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia. Ya no hay más división entre Dios y nosotros. El camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, y el reino de Dios no es algo futuro. El reino de Dios es algo presente. Cuando decimos majestuoso rey, estamos diciendo que hay un rey. Y el Señor es el rey. Él es el rey de reyes, Señor de señores. No va a ser, ya es. Es mi rey. Y como Él es mi rey y yo soy su súbdito, le obedezco. Así de fácil. Pero yo no soy súbdito de Él porque yo quise. Yo soy súbdito de Él porque Él me hizo su súbdito. Si fuera por mí, yo estaría en cualquier parte. Pero Él me hizo su hijo y su súbdito. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Pero Pablo en Romanos dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. ¿Pero cómo? ¿No es que yo tengo que buscar a Dios? Sí, tengo que buscar a Dios. Pero no hay ninguno que lo busque. ¿Sabe por qué? Porque no solo no queremos buscar a Dios, sino que no podemos buscar a Dios. Estamos imposibilitados. ¿Sabe por qué? Porque Adán se comió el fruto prohibido. Cuando Adán come el fruto prohibido, el acceso directo que tenía Adán con Dios se rompió. Y el Señor puso el ángel con la espada en la puerta del paraíso y dijo, nadie va a poder entrar acá si no es a través de la sangre del Cordero. Hoy qué linda, me gusta muchísimo la canción Agnus Dei que cantamos hoy. Ya me voy a acordar quién es, pero era de los 90 esa canción. Aleluya. La tenemos en una final que todavía no la cantamos nunca. Es difícil. El Cordero de Dios es representado con el animalito que tuvo que matar Dios para vestir a Adán y a Eva. Es la primera aparición del Cordero de Dios. Cuando Adán se ve que está desnudo, se tapa con hojas de árboles. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia. Y Dios viene y le da ropa. Ropa ensangrentada. Dios tuvo que hacer el primer sacrificio. Imagen de lo que iba a hacer Jesús en la cruz de Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque somos solo escritura. Y no hay ningún versículo de la Biblia que está suelto porque sí. No hay ningún versículo de la Biblia que está ahí
porque, y no se sabe por qué está ahí. Siempre debemos buscar por qué este versículo dice tal cosa, y la relación está en la Biblia completa. El contexto de la Biblia no es solo el Nuevo Testamento o solo el Antiguo Testamento, no, el contexto de la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis, el libro menos predicado, el menos enseñado, que los pastores le tienen miedo a Apocalipsis. Nosotros lo hemos, ya es la segunda vez que pasamos por Apocalipsis completo. Apocalipsis es un mensaje de iglesia. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son a la iglesia de hoy, que es igual que la iglesia de hace casi 2000 años atrás. Hoy hay iglesias Laodicea en el mundo, iglesias donde el Señor Jesús dice: iglesia, yo estoy afuera llamando. Afuera. Y dice, el que abre la puerta, o sea que alguno de los que está ahí adentro, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Algunos de los que están adentro de la Odisea van a escuchar al Señor. ¿Y saben qué van a hacer? Van a abrir la puerta y van a salir. Y vamos a dejar al resto que sigan ahí, cantando, saltando, alabando al Señor. ¿Pero a qué Señor si el Señor está afuera? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es, por eso cuando dice acá, porque el que en esto sirve a Cristo en esto el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La iglesia es el medio que Dios usa hoy para que su mensaje sea transmitido. A la iglesia no venimos a recibir, que gracias a Dios nos da igual aunque no vengamos a recibir. Dios nos da cuando venimos a la iglesia, pero no venimos a recibir. A la iglesia venimos a dar. Venimos a darle nuestra adoración a Dios, nuestra alabanza a Dios. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino. Parece que ya había en aquel entonces algunos que decían lo ideal es no comer nada de carne o no tomar nada de vino. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo acá. Es bueno no hacerlo si lo que haces hiere, ofende, pone tropiezo a tu hermano. Porque está hablando del hermano débil. Un hermano nacido de nuevo, que ha recibido la bendición de Dios para ser un hijo de Dios, pero que todavía no ha entendido todo. Alguno puede haber llegado a conocer a Cristo y no conocer la doctrina. Y hay que enseñarlo, para eso estamos los pastores. El pastor era algo muy importante en el Israel antiguo, en el mundo antiguo. Porque si el pastor no prestaba atención al pasto que comía la ovejita podía comer un pasto que la envenenaba. ¿Sí? Hay una enfermedad de las ovejas que se produce, que en realidad es una reacción por ciertas hierbas que comen, que se empieza a inflar. Se infla. Y si no está el pastor cerca como para pincharle la panza con un punzón y que todo ese gas que tiene adentro se vaya, la oveja revienta. Pero el pastor tiene que primero tener cuidado de no llevar a la oveja a comer eso. Por eso el Salmo 23 es tan lindo cuando dice en delicados pastos, ¿no? El pastor sabe a dónde te lleva. Nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos pastores de pastores. Que nuestras ovejas crezcan. Y si eres oveja, ponte más cerca del pastor para crecer. Y que puedas ser
el Hijo de Dios y Dios está esperando. Gracia y paz de Cristo. Amén.